y si le quito si pongo el volumen, se podría escuchar todavía mejor. Así que ya con micrófono abierto, bienvenidos a Polémica y Café. Hoy creo que Daniela tiene por allá un video con el que queremos empezar el programa, porque ¿para qué habla yo si hay gente que habla con mucho más inteligencia y capacidad de la que puedo yo jamás tener? ¿Podrías enseñarnos el video, por favor, Daniela? ¿Y escucharlo? Es su obsesión por militarizar. Es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país. Lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero. Un policía en Veracruz gana aproximadamente 8,000 pesos. Nunca en toda su vida el 99% de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente. Nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente. El 99% de los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque este gobierno además genera pobreza. En su obsesión de poder y de dinero, claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías, para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación. Todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador para hacer, entre otras cosas, un montón de contratos a modo. Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder. ¡Qué terrible que Morena haya claudicado, que las gobernadoras, los gobernadores, los servidores públicos de Morena hayan claudicado en todo aquello que dijeron iban a defender, pero ahora lo único que defienden son sus contratos, es su lana, son los poderes brutales que tienen. Vamos a ganar la Ciudad de México y también vamos a ganar el país. Intentando destruir a la oposición, lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México. Pero no faltó. Bueno, el Twitter. Esto lo estamos escuchando. Creo que hay otro, ¿verdad, Daniela? Así es el Twitter. Sí, pero tenemos la otra grabación. No, les vamos a enseñar el tweet. Ok. Ese es el tweet. Así es. Bueno, ¿por qué empezamos con esto? Primero, porque si todos ustedes son lo suficientemente masoquistas para estar en Polémica y Café, merecen tener que escuchar La Madrugadora. Entonces, ese fue un premio castigo o castigo premio que les dimos. Si nunca habían escuchado La Madrugadora, ahí está. Segundo, porque no sé si se dieron cuenta, pero las cámaras tenían movimiento a la hora de estar presentando ese video. Un video que si uno lo escucha, dice uno, seguramente a alguien le costó la chamba el haber puesto este mensaje, porque claramente dice toda una serie de realidades que ponen en serio cuestionamiento el gobierno de Manuel Andrés. Y sin embargo, mientras está sucediendo, la cámara nos muestra a un Manuel Andrés así como que sorprendido, muy en su lugar, muy puesto, ¿y esta de qué habla? Le da la vuelta para que veamos al público, regresa, hace un close-up. O sea, las cámaras están haciéndonos copartícipes del mensaje, lo cual me hace suponer que esto no fue un error, no le costó la chamba a nadie, esto fue campaña política, y al reproducir
todas las acusaciones contra él con una sonrisa y con ese deje catrino con el que se presenta Manuel Andrés en las madrugadoras, sobre todo cuando quiere decir que él tiene la razón. Al hacer eso, desarma de alguna manera el argumento o se lo entrega a sus bases para decir, ahí está, yo no tengo miedo de lo que me digan. Sí, el Chocoflán usa tenis de 14,000 pesos, porque ella dijo la familia. No, si no es la familia Peluche, que todas salen con sus tenis, es solo el Chocoflán que sale con sus tenis. Y no es la familia Peluche que se compra sus casas en Houston, aunque todos lo tienen. Por cierto, ¿sabía usted que la hija del Epigmenio, que es el de Gobernación, es la secre del hijo de Houston, de Manuel Andrés? El hijo, el que está casado, ese que está casado con la señora esa que parece que tiene dinero. Bueno, pues su secretaria es la hija del Epigmenio, por si usted quiere saber cuál es la corcholata buena y cuál es la corcholata en la que confiamos. Y hoy le estoy dando así como que tips para que sepa, porque no importa cuántos carritos eléctricos se traiga Ebrard de Bolivia. Me pregunto si los carritos eléctricos de Bolivia que se cargan con cocaína, con qué se cargan, porque, bueno, ya salió el carrito y ya lo vamos a ver, ojalá pronto en México, porque son esos negocios que vale la pena darle seguimiento, pero pues parece que solo ha salido un carro, porque es el único que hemos visto y no hemos visto más. En fin, me regreso otra vez. Hablábamos en otros programas de la generación de los marshmallows, de los malvaviscos. Sí, marshmallow, lo dije así para que sepan que soy fifi. Marshmallow. ¿Vieron cómo son? Marshmallow. Ok. La generación de los marshmallows que no piensan, bueno, piensan, pero piensan bonito, viven en las nubes, tienen una adolescencia extendida, llegan a ser adolescentes de 40, 50 años, cuando empiezan a pensar en que a lo mejor es tiempo de sentar cabeza. No se preocupan mucho por nada porque no tienen tiempo, porque lo único que tienen es tiempo. Con todas las máquinas y con todo lo que hay, ya no saben con qué llenar su tiempo. Pero a diferencia de Yossi, que lo llenaba en cadena, ese es otro programa que teníamos, y a lo mejor algún día lo tengamos acá en Polémica y Café, un niño de Guatemala que acompañaba a su papá cuando tenía 5 años de edad a entregar despensas, y no políticas, sino alimenticias para ayudar a la gente pobre, de veras ayudar, no comprar el voto, sino ayudar a la gente pobre, y que terminó, ¿cómo lo podemos poner? Terminó ayudando a gente en todo el mundo, incluyendo a un tipo en un avión al que lo picó un alacrán, y que luego a quien le mandó un alacrán a que lo picara él, hágame favor, pero en fin, las opciones, ¿cuántas posibilidades hay de ver un alacrán y de que nos pique un alacrán? Pues yo sí estuvo en un lugar donde él le salvó la vida a un tipo que le picó un alacrán y luego se llevó al hijo del alacrán. Parece que estamos hablando de Manuel y la familia, pero no tiene nada que ver, es el hijo de un alacrán de verdad, y fue y le picó a Yossi. En fin, el caso es que dentro de este mundo donde hay unos cuantos voluntarios que hacen las cosas, hay una gran cantidad de marshmallows que no piensan en nada. Si usted conoce algún marshmallow, trate de convencerlo de que piense, de que no es tan importante si la blusa de qué marca es, o si la bolsa es de la baba, sino que lo importante es hacer algo para ayudar a la gente y sobre todo aprender a usar esos años en los que no, si es mujer, díganle que use el tiempo que no gastan ya lavando ropa a mano, que no gastan haciendo un montón de cosas que para las cuales ya hay máquinas, leyendo y aprendiendo y enseñando para que recordemos la memoria. En un programa anterior mencionaba yo que yo siento que estamos muy cerca de los años 30, y no en reversa, sino en futuro. Como diría la película esa de Regreso al Futuro o Back to the Future, como dicen los fifis, Back to the Future. Como dice esa película, estamos casi volando hacia el pasado y estamos reviviendo los años 30. Hoy hay franquistas, por no decir Franco, se pasea por igual por el Zócalo, como se pasea en Colombia, como se pasea en Argentina o como se pasea en Brasil, porque no es ni de derecha ni es de izquierda, es fascismo puro, es populismo puro. Ayer me mandaron un discurso que dijo Manuel Andrés con los diputados de México,
Y uno hasta entiende por qué la gente votaba por él. Primero, es increíble que se la pasó hablando sin acento. Parecía que era ciudadano mexicano. Y hablaba normal y se le entendía todo lo que decía. Segundo, hablaba con lógica, hablaba con cerebro. Claro, no estaba en el poder, estaba en la oposición y estaba diciéndole a la oposición todo lo que él hace ahora que está en el poder y advirtiéndoselos, les va a pasar todo eso. No sé si alguna vez mencioné, pero en casa de un ingeniero que fue el que construyó el segundo piso del periférico para cuando Manuel Andrés andaba por ahí, y cuyas cuentas, por cierto, no se pueden checar, están cerradas por 50 años. Es secreto nacional, ya saben el término, seguridad nacional, porque si se saben las cuentas se van a caer los puentes. Pero el caso es que, por lo menos aquí, se habrán robado un montón de dinero, pero por lo menos no se caen. Nada se ha caído del segundo puente. A lo mejor los que construyen de las líneas del metro deberían de aprender un poco también de esta gente y robárselo, pero por lo menos dejar cosas que no maten a la gente. En fin, eso es harina de otro costal. Aquí lo que estoy diciendo es que ahí en su casa yo vi un muñequito que tenía él, de esos muñequitos de juguete que hacen, de Manuel Andrés con la cinta presidencial. Cuando estaba en el Distrito Federal, se la mandó a hacer y lo repartió a sus cuates. Eso es lo que se llama persistencia, insistencia y presencia. Entonces, eso es lo primero que hay que reconocerle. Lo segundo es que sí sabe hablar español, sí sabe pensar. No es pero ni remotamente es un tonto. Yo casi diría que es un extraordinario jugador de ajedrez. Sabe qué mover y qué no mover. La semana pasada se habló de los libros de texto de los nuevos libros de texto en México. ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien los ha leído? Porque al día siguiente que salieron los libros de texto, salió una secretaria de seguridad, casi sería seguridad, de educación pública, que no es que sea idiota, pero no está ahí por no ser idiota, está ahí por ser leal, por ser la que maneja los títeres de Manuel Andrés, y ahora va a manejar a la Secretaría de Educación Pública y va a imponer los libros para que los niños que de por sí no saben leer y escribir, si aprendan a leer estupideces. O sea, es como un doble castigo. Nos vamos a asegurar que los maestros no sepan enseñar. Luego nos vamos a enseñar que los niños se metan a las clases donde no hay materiales de trabajo para trabajar con los maestros que no saben enseñar. Luego les vamos a quitar 10% de su sueldo a los maestros para que la maestra pueda llevar a pasear a su nuevo novio. Que de veras que hay que tener un amor por el dinero extraordinario para poder cerrar los ojos y pensar en ese dinero mientras abraza y baila con semejante maestra. Y digo, yo sé que todo es cuestión de gustos, pero realmente aquí es abusivo. Esto ya es un extremoso, pero no importa, no estamos aquí para hablar de las cualidades fisiológicas de la maestra, la cual además es una extraordinaria líder, como lo ha demostrado cumpliendo cada vez que ella promete 1 millón de votos, ella entrega 1 millón de votos. Y eso es lo que importa en el sistema. Pero ahora, además de ella, ahora también la Secretaría de Educación ya es de ella. Bueno, de Manuel Andrés. Y si todas las trampas que pusieron en el camino y todos los obstáculos para que los mexicanos sepan pensar, ya déjense de leer y escribir, si por lo menos que la curiosidad se les despierte y quieran pensar, fallan, les van a entregar libros donde no hay ninguna motivación para hacer nada, según tengo entendido, donde todo lo que hay son pensamientos de Castro. Y yo repito, Castro, pues era muy simpático el Castro, y sí, qué bueno que hizo la independencia de Cuba, pero yo todavía no oigo de un solo cubano, bueno, no es cierto, de un solo ciudadano de cualquier parte del mundo que deje lo que tiene para tratarse de vivir a Cuba. Entonces, si de lo que se trata es de que el gobierno garantice la seguridad y el bienestar de la población, pues es obvio que el régimen castrista ha fracasado dramáticamente. Eso sí, viven, como llamaría Manuel, una gloriosa paz franciscana, donde todos los que tienen un par de zapatos, pues lo tienen, y si quieren un segundo par, pues que se lo pidan al Chocoflán o a sus familiares en Estados Unidos, a los gusanos antirrevolucionarios que con su trabajo mantienen al gobierno de Cuba y a la población en un nivel 0.1 arriba
de la ignominia total como sería Nicaragua. Pero en fin, todo esto lo menciono porque regreso otra vez al punto. Manuel Andrés es un genio. Manuel Andrés sabe lo que está diciendo y lo más triste es que sabe lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es acercar a México a los años 30, en un mundo en el que los adolescentes y los adultos, llamémosle, ¿cómo le llaman? Adultos jóvenes. O sea, marshmallow, tienen demasiado ocupado el tiempo con sus teléfonos, texteando, viendo películas pornográficas. De veras, he hecho la lucha estos últimos meses de ver películas mexicanas. No hay una. Debe de haber una, pero yo no me la he cruzado. Que uno diga, esto hay que verlo, esto hay que recomendarlo a otras personas, esto es para pensarse, esto es para actuar. Nada, nada, todo es pornografía, humor barato, muy barato. Películas de los 30 que se vuelven a rehacer una y otra y otra y otra vez. Y dice, bueno, ¿cuántas veces puede uno producir la misma película? Pues aparentemente en México todas las que sea necesario y siempre va a ser un éxito. Porque no progresamos, seguimos en los años 30. Y si el cine mexicano es el cine de los años 30, ¿será la realidad mexicana la realidad de los años 30? Mencionábamos también por ahí un libro que nos llegó sobre Panamá en otro programa. Y resulta que este libro de Panamá, lo que tiene más interesante es que identifica las distintas mini olas migratorias, porque nunca, digo, realmente con todo respeto a Panamá, Panamá nunca ha estado así en la guía en la lista de los países a los que más quisiéramos irnos a vivir. Y sin embargo, en la desesperación del exilio o de la revolución, siempre hay quien llega a Panamá. Y esto va mostrando qué países están teniendo crisis serias, muy serias. Imagínense cuán seria debe de ser una crisis para querer salir de un pueblo de Alepo en la frontera sirio-iraquí, cruzar el mar, no sé cuántas semanas, parar en Marsella, parar aquí, parar allá, para llegar a Panamá. Pues deben de ser muchas las crisis y las tragedias que deben de estar sucediendo para querer hacer todo ese viaje. Y aún así, la gente está llegando a Panamá. Pero las últimas oleadas de migrantes que han llegado a Panamá vienen una de Venezuela, todas son chiquitas, no mal entiendan, no son cientos de miles, son unos cuantos. Y las siguientes de México. Y uno se pregunta, bueno, ¿de veras te saldrías de México para ir a Panamá? Pues yo creo que sí, porque en México cada vez conozco más gente que me dice, ay no, yo vivo en Huixquilucan y de ahí no salgo. Bueno, salgo si me lleva un guarura, si me lleva un chofer, si me llevas tú, si me lleva mi tía, pero yo sola ir a manejar fuera de Huixquilucan, no señor, porque ni me siento segura ni me siento tranquila. Bueno, y entonces si te sientes tranquila yendo a la escuela, bueno, ya no es gente que va a la escuela, pero se sienten tranquilos yendo a una escuela donde el libro de texto está hecho para que no estudien. Una escuela en la que ya no pueden pasar lista, en la que estar o no estar no hace diferencia para la calificación, donde no pueden reprobar. O sea, ni siquiera Luis Echeverría bajó tanto los niveles con la preparatoria popular que se inventó. Y en la que dijo que todos estos, ¿cómo eran? Todos sus, pues sí, eran sus guaruras, sus grupos de choque de la prepa popular, sus halcones, tenían la obligación y el derecho de ser recibidos en la UNAM, porque pues también son humanos. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Cómo es importante rescatar a estos humanos del fondo del barril a costa de todos los demás? Los que trabajan, los que estudian, los que piensan, esos son el enemigo. Los leales, esos son los humanos. Y estamos viéndolo ahorita, viendo sobre todo ahorita que se está negociando el Estado de México, porque para quien no lo haya relacionado, el arresto de este señor Caram, o que no lo haya querido decir, no tiene nada que ver con Ayotzinapa. Digo, Ayotzinapa tiene que ver con que ahí vienen las elecciones y él no quiere que digan que no cumplió. Claro que ya cumplió, ya dijo la verdad de Ayotzinapa, una nueva verdad, todos los días va a haber una nueva verdad y ya metieron a la cárcel al que dijo las mentiras. El único chiste es que el que dijo las mentiras lo están acusando de crimen de Estado.
Crimen de Estado quiere decir que el criminal es Peña Nieto, que era el jefe, que Peña Nieto es el grupo Atlacomulco, que Atlacomulco son los que controlan los señores feudales del Estado de México, donde vienen las elecciones que Manuel quiere ganar con Delfina, la que era la secretaria de Educación, que ni era secretaria ni era de Educación, pero que hizo los libros o que dejó que se hicieran los libros para enseñar el castrismo a los niños. Y entonces, aparentemente como que no hay una relación muy clara en que el grupo Atlacomulco esté doblando los deditos, diciendo, ay, sí, Manuel, tú dinos quién quieres y va a hacer. Y entonces de pronto el aviso al grupo Atlacomulco es tengo a Jarama adentro. Y si quiero, a través de él voy a llegar a Peña y a través de Peña voy a llegar a ustedes, porque es crimen de Estado y entonces podemos perseguirlos a todos juntos en un sistema judicial que, como ya pudieron ver, está a cargo de un señor Gertz Manero, cuyos papás, por cierto, estuvieron arrestados temporalmente, acusados de nazis durante la guerra. Gente tan extraña, de veras. Este del fondo del barril no acaba de sorprendernos. Mientras a México llegaban los republicanos víctimas de las políticas de los nazis, el hijo predilecto está de fiscal de la nación. Y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿esto es realmente un mundo bizarro? Y bizarro no es un término fifi, by the way, es un término que lo aprendí leyendo La familia Burrón y todo eso. Bizarro es un mundo de cabeza, donde otra vez es que el fondo del barril está a cargo. ¿Cómo diría Orwell? Los locos están a cargo del manicomio. Y es a lo que vamos o no. Pero si los malvaviscos no se ponen las pilas y empiezan a buscar algo que hacer, si todos los mexicanos no se unen en lo que sea y a lo que sea, o sea, no importa hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, malvaviscos, no malvaviscos, sanos, enfermos, inteligentes, tontos, ricos, pobres, de derecha y de izquierda, si todos no se juntan para defender lo poco que tenemos de república en México, en unos meses no nos va a quedar nada. Y para rehacerla, nada más les recuerdo que para llegar a donde estábamos en la República Mexicana, nada más hubo que hacer una revolución contra Porfirio Díaz, luego aguantar a Victoriano Huerta, luego aguantar, bueno, Venustiano Carranza primero, aceptar que mataran a Madero, y luego tener un montón de generalillos que ya están enlistados y alineados otra vez por la derecha, luego tener un montón de presidentes, luego tener otro montón de presidentes buscando cómo deshacerse del anterior y a quién meter a la cárcel para tranquilizar al anterior y tener una ficha de negociación. Ayer soltaron al mismo día, pero así, como que yo creo que ya no hay lugar en las cárceles mexicanas, porque en cuanto entró Caram, salió Rosario. Yo creo que a lo mejor entraron a la misma cárcel y ya no había lugar, entonces saquen a Rosario, porque si no, ¿dónde metemos a Caram? Y entonces luego se entró Caram y unas horas después salió Rosario, después de años sin juicio, sin nada. Y dice, bueno, esta Suprema Corte, esta Fiscalía, todo ese sistema judicial tan maravilloso, ¿dónde están los pantalones? ¿Dónde están? Bueno, no los pantalones, el autorrespeto, pero parece que el autorrespeto, como diría, ¿quién fue el que lo dijo? Acuérdate, por favor, ¿quién fue este presidente que dijo, no hay general que no aguante un cañonazo de $50,000? Ahora podemos agregar, tampoco hay juez que aguante un cañonazo. Es más, como dijo Bonilla en Baja California, no hay diputado que no aguante un cañonazo de $50,000. Es más, $50,000 siguen siendo buenos. Lo eran entonces y lo son ahora, lo cual habla del grado de pauperización de un país que 100 años más tarde los mismos $50,000 son suficientes para comprar la conciencia de cualquiera. En fin, yo lo que quería subrayar hoy en Polémica y Café era que si no nos preocupamos por conocer el pasado y no nos ponemos las pilas por entender el presente, vamos a repetir todo otra vez. No sé si tengan algún comentario o estén de acuerdo. Les recuerdo que los que quieran mandar sus comentarios lo pueden hacer por chat, lo pueden hacer por WhatsApp. Oye, Daniel, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque de verdad no, aquí es donde yo ya no entiendo. ¿Por qué la oposición, no? Sí habla mucho, digamos que demagogia, lo que sea, habla esta Karina, lo hizo muy bien, etcétera,
pero ¿por qué no hacen ninguna acción? Por ejemplo, se me ocurre así nada más de todo lo que está pasando rápidamente. Si estamos, se va a atacar que no estamos de acuerdo mucha gente con el sistema educativo que va a haber. Pues, ¿por qué los opositores no nos dicen cómo hacer? Este sí es fifí, pero es homeschooling, que sería escuela en la casa. ¿Por qué no nos dan unas listas de la SEP para que podamos decidir si metemos a mi nieta o no en la escuela y pueden hacer esto? ¿Por qué no hacen algo, no actúan? Y eso me parece impresionante porque esa es una ley comercial, ¿no? Si estás en competencia, bueno, pues haz algo. ¿Por qué no hacen nada? Creo que la respuesta, y no es buena, es que realmente en este momento no hay realmente lo que llamaríamos en una república partidos políticos. O sea, un partido político es un grupo de personas que tiene una plataforma y un plan de trabajo y una acción para llevar a cabo o alcanzar determinadas metas. Yo creo que México durante muchos, un siglo por lo menos, si no es que desde antes, no era más que un botín que se repartía entre pandillas. Y una pandilla podía llamarse Iturbide y la otra pandilla llamarse Republicanos, pero al final eran pandillas que querían el botín. No importaba, lo que importaba era llegar, no importaba cómo llegar, ni para qué llegar. Abel Quesada, siempre, a mí me llamaban mucho las caricaturas de Abel Quesada, que lástima que no se estén reproduciendo en algún lado, porque Abel Quesada cada sexenio, cuando presumían los presidentes lo mismo, y volvimos a repartir las tierras, Abel Quesada decía, bueno, ya llegamos como al 6º piso de México, porque si sumamos todo lo que han repartido todos los presidentes, ya repartimos México 6 veces, y seguimos repartiendo los mismos terrenos. Y a nadie le importaba, y mientras fuera medio mejorando la situación, pues iba medio mejorando la situación, hasta que México se convirtió en un país clase mediero, tristemente mediocre. Y cuando digo tristemente mediocre, que no se me ofendan todos, si ustedes oyen rock en español, resulta que todos están desafinados, no saben cantar, no saben nada, y todos están traduciendo canciones americanas al español. Bueno, excepto la del un tequila, por favor, y un poco de ron, esa era mexicana. Habla de licor y esa está bien. Pero igual están desafinados. La otra estaba oyendo Los 5 Latinos, yo no sabía que eran chilenos, pero esos sí estaban afinados. Pero el estándar en todo, y lo uso como estándar, el estándar en México es, ahí se va, ese último 10% que hace la diferencia entre, pues, ¿cómo lo podríamos decir? La NASA mandó un cohete a la Luna. Musk, un privado, ya le ganó a la NASA y desarrolló un cohete que entra y sale cuando quiere y va y regresa al cielo. Un privado. Y yo me pregunto por qué no hay un Musk mexicano. Bueno, a lo mejor porque estamos acostumbrados al ahí se va. Bueno, ahí ya como que ya medio quedó. Ahora, los partidos políticos, yo he estado hablando con algunos que se sienten candidatos y me he dado cuenta, con ellos por lo menos, que no tienen una plataforma política, quieren estar en el poder. Pero cuando dicen, ¿cuál es tu programa? ¿Por qué no hacemos un programa de trabajo? ¿Por qué no les a la gente la verdad? Dile a la gente, ¿saben qué? Yo quiero estar en el poder porque no quiero repartir pobreza, quiero repartir riqueza. No quiero que ustedes sigan muertos de hambre, pero tampoco quiero que sus hijos sigan siendo una punta de ignorantes que los mantiene muertos de hambre. Llega uno a la línea y ve a estos pobres indígenas que vienen del centro de la República pidiendo limosna, y por un lado uno les quiere dar limosna y por el otro dice, pero estoy tirando mi dinero a la basura, porque esta limosna, pues, o sí o no, les va a servir a lo mejor para un taco hoy si no se los quita antes la policía local, pero definitivamente no les va a servir de nada porque sus hijos no van a progresar. Y de pronto ve uno a los hijos de esos mismos migrantes, pero en Estados Unidos y Canadá, y progresan, y aprenden, y estudian, y hablan idiomas, y son científicos. O sea, no es un problema de los indígenas, no es un problema de los migrantes. Ayer me estaban enseñando unos perritos, dos perritos que rescataron de Tijuana.
Uno resulta que descubrieron que tenía la mandíbula rota. Y la única explicación era que alguien le dio una patada en la calle, le rompió la mandíbula a un perrito. No es un perrote, no era un perro asesino, no, era un perrito. Entonces uno tiene que pensar, decir, ¿qué clase de cerebro tiene esta gente en las calles de Tijuana? No es todo Tijuana. Sí hay gente pensante en Tijuana. Sí debe de haber gente sensible en Tijuana, pero ¿por qué no están ellos a cargo de la ciudad? ¿Por qué no son ellos los que están en las calles? ¿Por qué a cargo de la ciudad están todos estos insensibles a los que no les importa ni Tijuana ni la gente de Tijuana? Y si lo permitimos en Tijuana, lo permitimos en la delegación, y si lo permitimos en la delegación, lo permitimos en Zacatecas, y lo permitimos en todos lados. Entonces tú de alguna manera también lo repetiste. ¿Por qué los que están ahí no nos dan? No te van a dar nada porque no les interesa. ¿Por qué tú no te organizas? Hablamos hace un rato con un tal Yossi, un guatemalteco, que vive en México porque le fascina México, le fascinó México y porque se vino a unir a un grupo que se llama Cadena. El grupo Cadena ayuda a gente en México y en todo el mundo. La premisa de Cadena es: nosotros entregamos las cosas, nosotros se las entregamos en las manos a quien las necesita. ¿Saben ustedes de dónde surgió eso? Eso surgió de Miguel de la Madrid. Porque cuando llegó el primer avión con suministros para los damnificados del terremoto, lo traía el señor Benito Berlín, que era el embajador de México en Dinamarca, y lo fue a recoger un señor Jorge Coyuc, que era el presidente de los voluntarios de la Cruz Roja. Y a la hora que llegaron, salió el general Marcelino Barragán, el papá del Harfuch, a robarse todo. Bueno, a tratar de robarse todo para entregárselo a la señora Paloma de la Madrid. Ahora, repito los nombres no por nada, sino por un motivo muy sencillo. Algún García, algún Harfuch, algún de la Madrid ha pedido disculpas por lo que hicieron sus padres. Yo estoy de acuerdo, los hijos o los nietos no tienen la culpa de lo que se robó Salinas o Echeverría, a lo mejor no la tienen, pero lo disfrutan. Ahora, no digo que no lo disfruten tampoco, no se trata de que sean como Simone Veil y se vayan a la calle a morir de hambre para demostrar que ellos... No se trata de eso. Ya lo tienen, ya nadie los persigue, ya se lavó ese dinero. Pero ¿por qué no salen a decir, lo primero que salen a decir, por qué el del PRI no sale a decir, ¿saben qué? Reconozco, señor, que soy culpable y sé que fui pecador imperdonable. Esa sí es mexicana, para que vean, ¿eh? Ahora, hazme bueno, señor, te pertenezco, ¿no? Creo que así va la canción, ¿no? Y reconozco que fuimos una punta de rateros y desconocemos a los rateros y queremos ofrecerle a México una oportunidad. ¿El del PRI, alguien del PRI ha dicho eso? No. ¿Alguien del PAN se ha disculpado por la ignominia de Fox? Ni siquiera voy a hablar de la de Calderón, pero la de Fox, que tuvo en sus manos el poder absoluto y la oportunidad de cambiar al país y se lo entregó a la señora esa, como diría Manuel Andrés, la señora esa con la que vive, que seguramente tiene dinero, para que ella se dedicara a rapacear al país entero. Y Fox sigue con sus botas y su gorro, diciendo groserías en todos lados. Y en algún momento ha dicho, ¿saben qué? Me equivoqué en algunas cosas. No. ¿Saben qué? Debí haber hecho otra cosa, y ya que yo no lo hice, los invito a que ustedes lo hagan. Déjenme señalar. No. Es como, ya pasó mis años de pandillero y yo ya no les hablo de eso. Pero yo conozco pandilleros, es más, de pandillas de los motociclistas, de los neonazis, que reconocen, ¿saben qué? Estaba yo viviendo mal y lo voy a reponer. Y se van en reversa y empiezan a componer o a tratar de componer el daño que con sus crímenes hicieron. No hay un líder mexicano que lo haga, ni a nivel presidente, ni a nivel nada. Entonces, ellos no te pueden dar una guía, pero tampoco se dejan guiar o no se quieren guiar. Yo creo que hay un movimiento que se está creando gracias a Manuel Andrés, que por si algo pasaría a la historia, ese sería el mejor motivo para pasar a la historia, que gracias a Manuel Andrés se está despertando la inquietud democrática de un país que no somos democráticos. Se montará el circo que sea, pero no somos una democracia, pero quisiéramos serlo. No somos un país libre, pero casi estamos a punto y quisiéramos serlo. No somos un país de instituciones, pero nos gustaría que el juez de la Suprema Corte se autorrespetara y fuera independiente. Estamos casi como que casi
En alguna ocasión, cuando entró Salinas de Gortari, yo dije, este ratero, este es un ratero, es un asesino, es un criminal, es un abusivo. Me dejaron de hablar varias personas que viven acá en San Diego porque, ¿cómo hablas así del señor presidente? Como si el ser señor presidente valiera un centavo. Bueno, vale mucho dinero, pero no vale respeto, porque el respeto se gana con trabajo. El caso es que después, cuando demostró lo que era Salinas de Gortari, él mismo me dijo, es que sabes que México es como si fuéramos, como si estuviéramos en las Olimpiadas de natación y somos una carrera de relevos y vamos ganando y estamos a punto de llegar a la orilla y ganar y alguien nos jala el pie y nos jala para abajo. Dije, no, no es que nos jalen el pie, es que dejamos de nadar. Ya casi llegamos, ya no le eches tantas ganas. Ya casi estamos, ella no le eche tantas ganas. Hay que subrayar, los mexicanos que se vienen a Estados Unidos, los explotan. Vamos a aclarar explotación. Trabajan múltiples trabajos, múltiples turnos. Generan dinero para malvivir y les sobra dinero para mantener a México. Y digo que ahora sí, claro, con su nombre, mantener a México, porque sin el dinero que se manda de Estados Unidos a México, México no podría mantener ni su peso ni su economía. Porque además ni siquiera sabe aprovechar las oportunidades que le está dando ser el destino de Estados Unidos por una serie de connotaciones mentales izquierdistas equivocadas. Pero en fin, digo, hasta China supo aprovechar a Estados Unidos sin tanto rompimiento, y aquí somos tan de izquierda que no podemos hablar del imperio. Que le pregunten a Xi Jinping si el imperio produce o no produce y de qué lado vale la pena estar, pero en fin, otra vez es otra historia. No se analiza en México. Hubo una época pequeña en México con Torres Bodet, con una serie de gente en la que creímos que podíamos ser un país del primer mundo, en la que creímos que podía ser una democracia. Pero esa época la asesinó el Luis Echeverría en el 67. La asesinaron en esa época, la volvieron y la remataron con los halcones, que después fueron los famosos estudiantes que tenían que entrar de gratis a la UNAM, aunque no hubieran ido a la escuela. Sí, no, yo entiendo que es una maravillosa terapia, pues que se las den en la cárcel, o que los castren primero, para que sean castristas, pues que estén castrados, y así los manden luego a trabajar, y que sepan que hubo una consecuencia a toda la gente que golpearon y mataron en la calle, porque en el momento en que no hay la consecuencia, hay el permiso. Hasta un perro sabe eso. Si un perro te muerde y no hay consecuencias, te vuelve a morder. Si un perro te ladra y le das un golpe, ya no te vuelve a ladrar. O si le dices simplemente que no, ya no te vuelve a ladrar. O si le das un pedacito de algo para que no ladre, tampoco ladra porque entiende que es bueno no ladrar. Pero acá ni hay beneficio ni hay consecuencias, al contrario. Entonces solo queda lo que tú y otros grupos como tú hagan. Y yo pienso que lo que hay que hacer ahorita es primero unirnos todos precisamente a nivel de, adolescentes que tienen 40 años. La adolescencia se ha extendido de una manera lástima, o no sé si lástima, porque qué aburrida me hubiera yo puesto. Yo creo que por eso beben y se drogan tanto, porque ¿qué más pueden hacer con sus tantas horas que tienen? Sobre todo las mujeres que ya no tienen que lavar ropa. Eso, para que me digan misógino. Porque los hombres nos hacíamos tontos y usábamos el mismo pantalón toda la vida y no nos importa. Entonces, no es que seamos mejores, nada más somos más flojos. Pero en fin, con todo el tiempo que nos queda libre, ¿por qué no producimos literatos, escritores? ¿Por qué no ha aumentado el número de libros que se imprimen en México? Y sobre lo más importante, el número de lectores, el número de pensadores, el número de científicos. ¿Por qué una punta de imperialistas, por llamarles de alguna manera gringos, pueden poner un cohete en la mitad del universo a tomar fotografías y nosotros no podemos siquiera inventar un carro eléctrico que sí funcione? Y en cambio decimos que queremos más gasolina. Digo, ¿qué va a vender qué va a vender tres lumbres, tres aguas, tres mares, tres porquerías, tres bocas, tres lo que se llame? Cuando dentro de 20 años está prohibido producir automóviles de combustión interna en California, que es el mercado de automóviles número 1. Y si no se va, sí, ya sé que en 30 años va a producir un montón de dinero la refinería que no refina y el aeropuerto que no vuela. Pero ¿dónde está la queja de todo? Y lo del aeropuerto, ¿qué era el aeropuerto? Pues que el aeropuerto ahora sí tenía razón Manuel Andrés. El aeropuerto de la Ciudad de México era una hiperfraude
de la pandilla de Videgaray y de Peña con todos los terrenos de alrededor y con todo lo que se iban a robar para siempre. Está bien. Y el próximo hijo de Peña va a ser retrasado mental, pero no por eso hay que matarlo antes de nacer. Y aquí la solución de todo es destruir todo. Destruyeron el Seguro Popular, no lo reemplazaron con nada. Van a destruir la Secretaría de Educación Pública, no la van a reemplazar con nada. Tú la vas a reemplazar en tu casa si quieres. Además, no tienes problema. De alguna manera ya te lo dieron, no son tan malos. Tu nieto no tiene que pasar lista de asistencia en la escuela. Tu nieto no tiene que pasar exámenes. Tu nieto automáticamente ya acabó la primaria, la secundaria y la prepa, aunque tenga 4 años, porque va en automático. Edúcalo en la casa. Enséñalo a leer y escribir, de preferencia varios idiomas. Y si puedes, consíguele papeles para que pueda viajar a otros países si es necesario. Porque en el país de mediocridad es muy difícil sobrevivir para siempre. Bueno, no para un mediocre, pero el chiste es mantenerte ahí. Entonces, tenemos que tomarlo nosotros. Y si lo tomas tú, a lo mejor descubres que en Cuernavaca, bueno, no, por donde sea, hay 20 familias más que tienen la misma preocupación. Y de pronto tienes 20 niños. Y de pronto esos tienen hermanos. Y de pronto ya tienes 60 niños. Y de pronto tienes otras 8 mamás. Y de pronto 3 de esas mamás quieren ser maestras y saben leer y escribir. Y de pronto creas una escuela autónoma de Morelos, para niños que se quieren educar en su casa y donde solo pueden entrar niños que vengan a clases, que traigan tareas y que pasen exámenes. Y los demás no son bienvenidos. Queremos su colegiatura, pero no nos vamos a vender por eso. Y de pronto tú empezaste el movimiento por la preocupación de tu nieto. Todo empezó por la preocupación de uno. Y yo pienso que ahorita deberíamos estar buscando unión de todos los interesados en tener un México. Ni siquiera voy a decir digno porque no sé qué sea digno, pero no tener un México morenista, porque eso me queda muy claro que es el fondo del barril. Es más, ese discurso, la próxima semana voy a traer el discurso que dio López Obrador en el Congreso de la Unión cuando lo querían desaforar, y todo lo que dijo en su defensa, porque es extraordinario. Es exactamente lo que deberíamos haber tenido hoy. Pero como ya se nos acabó el tiempo, lo vamos a tener la próxima semana. Pero menos en el camino sí quiero que tenemos que tomar cada uno nuestro destino en nuestras manos. El que tiene que emigrar, que emigre. El que tiene que crear una escuela, que la cree. El que tiene que educar a sus niños, que lo eduque. El que tiene que juntarse con otros republicanos, que lo haga. El que quiera defender, finalmente recordemos, la única vez que México ha ganado una guerra fue cuando el ejército no se metió, pero se metió Benito Juárez con la gente. Es la única vez. Entonces, a lo mejor es precisamente esa unión de la gente la que permite generar un México mejor, porque el potencial está ahí. Nadie puede decir que México sea feo, nadie puede decir que México sea pobre, nadie puede decir que los mexicanos sean tontos, nadie puede decir que seamos inútiles, nadie puede decir nada de eso. No hay adjetivo negativo que se pueda aplicar ni a México ni a su población. Entonces, hagámonos de las pandillas, a lo mejor en eso está la fórmula. Y consigamos una pandilla que no nos tenga que dirigir, sino que nos dirijamos nosotros mismos. No sé, esa es la única breve respuesta que se me ocurre, pero implica mucho trabajo. Y en fin, repito a todos, esto va a estar en la memoria. Los libros que mencionemos o que hayamos mencionado, los vamos a tener en la memoria. La próxima semana vamos a tener el corte de Manuel Andrés defendiéndose y dándonos exactamente la ideología que necesitamos para crear un nuevo partido político o un nuevo movimiento político. Tengo a los perros que siempre que digo algo correcto, me lo aplaudo. Muy bien, muchas gracias. Así que gracias a todos por acompañarnos. Manden sus mensajes, manden sus reportes, manden sus pensamientos. Ahí están mis reporteros, los reporteros más perros que tenemos, apoyando y luchando por México. Gracias.